Hola a todos, bienvenidos al séptimo episodio de Stress Lab o Laboratorio de Estrés, en el que vamos a hablar de un tema súper interesante. Pero antes de empezar, un resumen de lo que hacemos aquí. Lo que hacemos aquí es hablar de situaciones de estrés y de normalizar todo lo que es el estrés en el trabajo, ¿vale? Y entonces, porque aquí lo que se trata es de que entendamos que el estrés se puede trabajar, se puede mejorar y es hora de normalizarlo y de quitarle ese peso de que es algo como muy difícil de entender, de conocer y que conforme conozcamos de verdad cómo somos nosotros, mejor lo vamos a poder llevar. Y hoy tenemos un invitado muy especial, hoy tenemos un temazo que es cómo respirar funcionalmente. Y para eso tenemos por aquí a Sem, que lo voy a añadir a muchos problemas con los directos de Instagram, por lo menos yo. Mira, hola Lourdes, hola Sandra, hola Noelia, a ver si se une Sem. Hola, ¿me Hola Sem, escucha? buenas tardes. ¿Se me escucha bien a mí? ¿Se nos oye bien a los dos? A ver si nos dicen, porque últimamente, yo no sé si es verdad, mira, ayer estaba en un evento de recursos humanos y decía una chica, yo creo que eso es por el Mercurio retrógrado. Digo, pues no lo sé, pero últimamente está fallando un montón algunas cosas, sobre todo de Instagram, no sé si a vosotros. El Bueno, Mercurio es dicen que es muy juguetón, que la lía parda. sí, pues yo estoy un poquito ya hasta aquí del Mercurio retrógrado, sobre todo hoy. Bueno, una presentación súper rápida, Sem, y si quieres añadir algo más, porque si se me olvida, pero sobre todo, Sen es terapeuta de respiración, no sé si lo he dicho bien, y además yo cuando hablé con él, bueno, yo ya lo conocía de LinkedIn, pero cuando hablé con él me sorprendió muchísimo, tuvimos una conversación súper interesante, todo lo que es la profundidad de cómo él en su vida ha ido conectando, ¿no? Cómo la respiración es importante. Es como yo lo veo así un poco el estrés, ¿no? Como conectar los puntos con esto es estrés, esto no, esto sí, no sé por qué, pero es verdad que me dio la sensación de que, aparte de propósito, como que tú, conforme has ido en tu carrera, has ido como hilando hasta entender la respiración de una manera súper profunda, que es en lo que vamos a profundizar. Pero antes de eso te voy a hacer la pregunta de siempre, porque si no nos metemos de lleno y ya se me va, ¿no? Y nos explica un poquito más también ahora cómo, qué es lo que haces y cómo llegaste a estas conclusiones, ¿no? Pero a mí me gustaría, Sen, empezar por qué es para ti el estrés, para ti personalmente, El estrés, el estrés es por lo que estamos aquí. también. ¿Vivos o en Instagram? Gracias al estrés, esto que llamamos ser humano ha llegado a donde está. Quiere decir que el estrés es una situación fisiológica y el problema no es el estrés, sino qué hacemos nosotros con el estrés. Como somos muy que lo queremos todo, lo queremos todo, lo queremos todo para nosotros, cogemos el estrés, lo agarramos y no lo soltamos. Ahí es cuando el estrés se convierte en un problema. Entonces, el estrés puede ser el aliado perfecto en ciertas ocasiones para movernos a la acción, pero cuando nos queremos quedar con él, se nos convierte en nuestro obstáculo precisamente para esa acción. Así que Total. el estrés es nuestro gran incomprendido y tenemos que empezar a comprenderlo. Hay que Ahí saber. estoy súper súper de acuerdo con él, Sen, contigo, porque, a ver, estamos aquí vivos porque hemos tenido estrés y hemos sobrevivido, ¿no?, a muchas cosas. Y yo, no sé si lo he dicho alguna vez aquí, en uno de los cursos de neurociencias hablaba, hay un canal de YouTube en el que se habla de superhombres, porque hay momentos en, pues, por ejemplo, no sé, no el típico león ni el coche, pero por ejemplo, se me cae una piedra y hay un hombre, por ejemplo, que levantó una piedra de 1 tonelada, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre digo que el estrés es maravilloso si de sobrevivir se trata, ¿no? Porque es un mecanismo, nuestro cuerpo es súper, súper maravilloso, perfecto, hace muchísimas funciones a la vez
yo ni siquiera lo comprendo y yo creo que en general alguien un poco más, por ejemplo tú, pero yo creo que todos no lo comprendemos en su profundidad, pero lo que sí está claro es que el estrés es un mecanismo positivo porque se dispara cuando tiene que dispararse. El problema es cuando nosotros lo hemos vuelto crónico y nos sentimos amenazados cuando nuestro jefe nos grita, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante eso que dices de que el estrés es el gran incomprendido y tenemos que comprenderlo. Y yo creo que también por eso estoy aquí, no viva, sino aquí hablando contigo en este directo también. Pero te voy a tocar un poco las narices y te voy a preguntar, para Sen, ¿cómo es el estrés? ¿Cómo lo has sentido o cómo lo sientes? ¿Cómo es a nivel personal? El estrés, cuando no sabemos precisamente esto, comprenderlo, y se cronifica, como bien dices, y cuando salta como resorte ante ciertas situaciones que ya lo hemos automatizado, que no sabemos gestionar, por así decirlo, pues se vive como un bloqueo que te hace sentirte incapaz, un bloqueo que te hace sentirte eh, pequeñito, que te hace sentirte inseguro, desconfiado, que trae un miedo que esconde debajo de ese miedo la pregunta de ¿para qué estoy aquí? Si al final siempre acaban sucediendo estas cosas, ¿para qué es la vida, no? Detrás de cada pequeño miedo, cada situación que sale y aparece ese estrés automáticamente que no sabemos cómo entender, cómo trabajar con él, hay ese miedo a decir, ¿y va a ser toda la vida así? Ese miedo no sale a lo mejor en la superficie, pero está de fondo. Y cuanto más sale, más cronificamos también esa respuesta de ese miedo. Y así se hace ese bucle, ese bucle, ese bucle, y siempre el estrés sale ya cada vez sale con más situaciones, cuanto más lo cronifico, cosas que antes no me afectaban, de repente, años después dices, joder, empiezan a afectar esto y lo otro. Si esto a mí antes no me afectaba, es porque lo estamos haciendo normalizando, Mm. que ante una situación que se pone un poco así, empezamos a saltar un día y luego otro y otro, y al final ante cualquier situación salta la respuesta de estrés, se ve el peligro, porque cada vez lo normalizamos más. Entonces es un bloqueo que te genera incapacidad, sensación de no saber cómo enfrentarme, no, cómo afrontar la vida como me viene con las situaciones. Genera miedo y inseguridad ante el futuro y así pues no podemos vivir, Así no podemos vivir. no podemos Totalmente. vivir así. Así lo que podemos es sobrevivir. Y como dice, Efectivamente, le lanzo aquí a mí un guiño a mi amigo Yolanda, como dice, en vez de sobrevivir, lo que tenemos que hacer es supervivir, es decir, vivir en condiciones y disfrutar de la vida. Y me gusta muchísimo esto que dices de ¿para qué estoy aquí, no? Es como me bloquea, me siento pequeñito, me siento incapaz y me recuerda, ¿no? Y vienen unos miedos y esos miedos me recuerda la intención positiva de las emociones. Es decir, si viene ese estrés que es crónico, es decir, nadie me va a atropellar ni y si me van a despedir ya veremos qué pasa, ¿no? Pero ese miedo, es decir, me encanta esa pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Y tú para qué crees que está aquí el estrés ahora mismo en lo que es en contexto social y como tú ves a tus clientes, etcétera? ¿Para qué está? en realidad el mecanismo del estrés dentro de nosotros, esa parte inconsciente, que es un universo dentro, cómo funciona todo dentro de nuestro cuerpo, nuestro cerebro, todo eso que no podemos ver, todo eso que no manejamos nosotros, tiene una única función, que es mantenernos a salvo. Nuestro diseño humano está hecho para eso, para mantenernos a salvo. Lo que nosotros vemos conscientemente y podemos controlar conscientemente está ahí, lo manejamos nosotros, pero todo lo demás, lo que no vemos, lo maneja ese subconsciente, ese inconsciente, y no es malo, nunca quiere hacernos daño, quiere mantenernos a salvo, manda esas respuestas de estrés ante esos estímulos porque cree, tú le has enseñado que hay un peligro y él ha aprendido que con un peligro desde que la humanidad es humanidad, con el famoso oso
o el tigre de dientes de sable te perseguía y tú te ponías en alerta, había que mandar más sangre a todos los músculos, activarlo, todo el sistema del cortisol para que generara la glucosa y la glucosa fuera a los músculos y nos moviéramos para defendernos, ¿no? Entonces su misión es esa. El problema es que hemos roto la comunicación con nuestro interior. Se ha roto, se ha quebrado. No sabemos tener ese silencio, espacio, antes incluso de las situaciones, viéndolas venir, o dentro de las situaciones, para poder comunicarnos con dentro y decir, hey, que esto no es así, que yo no necesito generar dentro todo ese mecanismo para huir de ningún león, que realmente en esta situación simplemente he abierto el email y he visto que me ha llegado una multa de Hacienda, que no necesito empezar a generar cortisol para hacer glucosa y llevar a los músculos y salir corriendo de aquí de la oficina, ¿verdad? Sí. Que puedo ver esto de otra manera, que es ahí donde entra la respiración. Ese lenguaje a través del cual yo me comunico con esa parte interior mía para cambiar los estados y decir, hey, que no es esto lo que necesitamos. Mira, se lo explicas a través de la respiración y tu sistema nervioso responde y activa el sistema de mayor relajación. Digamos que Sí, todo es una sí. comunicación. Antes de entrar en ese meollo, que yo sé que lo va a explicar súper bien y me encanta, Sí, y quiero que lo hablemos, que para eso estamos aquí, me gustaría que hablaras, y para la gente que nos ve o que nos ven diferido, ¿qué hiciste? ¿Cómo llegaste tú a ser el respirandero? ¿Cómo llegaste tú a pensar, a estudiar, a que tu profesión y tu vida, ¿no? Se rodeara de esa respiración. ¿Cómo llegaste hasta ahí? pues ha sido mi forma de adentrarme en conocer ese misterio de quiénes somos, ¿no? Y de qué estamos hechos, y de cómo funcionamos. Que cada uno llega de una manera, o se adentra de una manera, o escoge un camino. Pues a mí me tocó desde chiquito, me llamaba mucho volar y ver la mente, pero también me llamaba mucho sentir el cuerpo. Era una especie de dualidad extraña. Entonces, digamos que mi vida ha ido por esos dos caminos. Por una parte, tratar de comprender muchas cosas con la mente, hacerme la picha un lío y darle mil vueltas a mi cabeza y llegar a no entender nada cuando creía que lo entendía todo. Y me ha pasado de todo a nivel mental porque creemos que crecemos y luego pensamos que hemos ido 10 pasos atrás, fíjate. Pero mientras que todo eso sucedía, de intentar yo desarrollarme, pues mi comprensión de las cosas, de mí, hay algo que siempre, siempre, siempre he tenido muy potente, que es mi atención en mi cuerpo, en mi fisiología, en todo lo que sucedía en las respuestas dentro de mi cuerpo. Y eso pues me llevó a empezar a trabajar en el bienestar y salud como profesor de pilates, profesor de yoga, trabajaba con cadenas musculares, rehabilitando a personas, osteopatía, maestro de Reiki también me hice y un montón más de cosas que, bueno, que eso es lo de menos, digamos, todo dedicado a la parte energética corporal, que Mm. tenía mucho que ver con la conexión mente-cuerpo. Y para entender lo que pasa es que, claro, siempre me ha gustado mucho la relación con las personas. Entonces esa parte de comprensión digo, bueno, pues voy a llevarla, pero en relación. A la vez que la voy sintiendo yo, integrando yo, voy compartiéndolo con la gente y hago de eso mi trabajo. Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que de respiración yo creía que había aprendido todo. Creía que sabía todo. Y toda la parte biomecánica, a nivel fisiológico, de musculatura, de activaciones, todo eso lo sabía muy bien. Y sin embargo me estaba dejando la parte más importante, que es toda la parte realmente bioquímica de el por qué, cómo sucede la oxigenación, qué es lo que la limita, qué es lo que no, qué es lo que hace que se oxigene más dentro de tu cuerpo, las células que no. Todo eso
no nos lo habían enseñado ni a los profesores de pilates ni a los profesores de yoga E incluso, en supongo, ningún sitio. creo yo que a lo mejor aquí me meto en un melón, que incluso a los médicos de, A puede los ser que, médicos, nada, puede, nada, 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 puede ser, que hay nada. cosas así como más profundas que no. Yo lo sé, no sé si este vídeo lo verá algún médico o no, pero lo puedo decir con toda seguridad que el trabajo de respiración funcional, si eres médico cuando te toque verlo y lo estás viendo, sabes que no lo conoces. Ni siquiera eso de funcional. ¿Cómo? ¿No es respiración a secas? ¿Por qué? Porque hay mucho más. No se trata solo de aprender a utilizar el diafragma, que es básico y se necesita. No se trata de decir, si haces esta técnica de respiración, te relajas cuando tengas ansiedad. Oh, qué maravilla, qué bien. Todo el mundo quiere. Cuando tenga ansiedad, una técnica y ya está. No, se trata de Sí, como la respiración cuadrada, ¿no? Por ejemplo, efectivamente, que vale. ¿Y qué pasa si una persona llega con la respiración cuadrada que le han dicho 4 segundos aquí, cuatro, o no sé qué, o no sé cuántos, y esa persona está en crisis de ansiedad y resulta que eso le está subiendo más todavía las pulsaciones y le está creando más ansiedad? ¿Por qué a ella le funciona y a otra persona no? ¿Por qué a gente que se mete a yoga les funciona y a otras personas no y se borran? Porque les pone más estresados. ¿Por qué pasa todo eso? Porque no se está yendo al a la verdadero raíz. pilar, a la raíz. Y es que, primero, cada persona es un mundo y segundo, que la respiración no es solo la biomecánica, trata de activar el diafragma, respiraciones completas, no sé qué. No, se trata de oxigenación. Y para que la oxigenación para la que nuestro cerebro y nuestro cuerpo está preparada completamente funcione de verdad, se tiene que respirar, aprender a respirar de una manera que tú puedas llevar durante las 24 horas del día contigo. Incluso cuando estás dormido, tiene que estar sucediendo ese tipo de respiración. No valen los parches. No me vale ir Vale, pero a yoga y que me hmm, digan, por eso te digo. vale, una cosa, una pregunta, es decir, yo si aprendo a respirar mejor funcionalmente, ¿no? Voy a la raíz también, porque vivo en un estrés crónico, ¿no? Y a lo mejor no estoy respirando bien o no he aprendido, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿existe de verdad algún tipo de respiración que te pueda bajar cuando hay un problema en concreto, es decir, una ansiedad? Porque entiendo que algún tipo de respiración te puede dar alguna señal para un parche temporal, pero oye, también es una herramienta, ¿no? Aunque luego tengamos que hacer otro trabajo más profundo, ¿no? ¿Hay alguna forma de bajar esa ansiedad Sí, temporalmente con una respiración? sí, claro que hay formas de trabajar, digamos, cuando ya estás metido en el marrón. Pero también hay que entender por qué entras al marrón. Entonces, Mm, no es lo mismo que tú tienes una casa que está todas las paredes llenas de humedad, que se coge moho el cuarto de baño, que hay que estar limpiando cada 2 por 3 ciertos días porque es que se pone así y luego vuelve, que darte cuenta que es que hay una grieta justo en la fachada que da con el vecino, que es la que está calando el agua y que siempre lo va a seguir haciendo. Hay que ir a la raíz y volver a tapar esa grieta bien que se rompió por donde entraba el agua, solucionar ese problema y la casa allá adentro no tendrá nunca más problemas que tengas que estar solucionando. Entonces, eso es aprender a transformar tu respiración durante, durante las 24 horas de tu día. Hacer, ir un paso por delante del estrés, ir un paso por delante de la ansiedad. Es decir, que todo eso que te podía provocar respirando disfuncionalmente, ansiedad, esa situación, esa multa de Hacienda, que al abrir el email te va a producir un estado de ansiedad porque estás en números rojos en la cuenta y te han venido, yo qué sé, si tú vas un paso por delante y tienes total control sobre tu sistema nervioso gracias a tu respiración, en el momento que sucede, tú ya estás ahí, creando espacio por dentro y autorregulando tu respiración para que no te dé ese ataque de ansiedad que a una persona le puede dar en un momento dado y empezar a hiperventilar fuerte, ¿sabes?
Entonces, que eso, si al final de la charla puedo dar alguna pauta, Vale. algún parchecillo, Sí, pero sí, lo voy a sí, explicar, lo explicar queremos. el porqué. Me gustaría Sí, sí, explicar el sí. porqué. Vale. Explicar el porqué para que se entienda el porqué. No Vale. simplemente decir, esta respiración es así y calma, porque lo hacen los marines y lo que hace es que te calma el sistema nervioso parasimpático eh, porque tiene... No, lo explicaré. Exacto, y además en eso coincidimos y este espacio va también de eso, ¿no? Porque yo no soy ni psicóloga ni nada, no suelo hablar exactamente de estrés agudo, traumas o ansiedad, sino de ese estrés crónico que tenemos y con el que hemos vivido. Y me ha gustado mucho también, al principio decías, que acabas de más o menos decir ese espacio, es que no tenemos, que no sabemos tener ese silencio, ¿no? Ese silencio de antes de. Y me gusta mucho esa expresión. Y te voy a hacer una pregunta así un poco comprometida, ¿no? Porque si no sabemos tener ese espacio, ¿no? Ese silencio. Y entonces estamos en estados de estrés. Y con la respiración podemos ayudarnos. Pero también si sabemos respirar bien antes, podemos tener ese espacio, ¿no? Entonces, sin entrar en una pregunta así, en un bucle, ¿qué sería entonces antes el huevo? ¿Qué sería el huevo o la gallina? Es decir, aprender a respirar o entender por qué vivo en estrés crónico y todos esos miedos que tengo debajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería ese orden? Si tú primero estás en paz con lo que eres a nivel fisiológico, de tu energía interna, del movimiento de tu energía interna, sin tener excesiva teoría o trabajado la comprensión o el porqué de tus creencias o de, ¿vale? Si tú tienes primero una conexión completa con esta parte de dentro, te va a ser muchísimo más fácil afrontar una situación difícil aunque escape de tu comprensión. Precisamente porque es como una especie de, ostras, ostras, está llegando la ola, una discusión fuerte que está llegando aquí con esta persona, que lo veo, pero el espacio que hay dentro no me lo va a quitar nadie porque ya lo estoy llamando, ya lo estoy llamando. No sé cómo voy a reaccionar, no sé lo que le voy a decir, no sé por qué está reaccionando así, no sé por qué me está diciendo esto exactamente. Lo que sí que sé es que tengo ahora mismo una conexión con mi cuerpo para generar un espacio en el cual mi sistema nervioso no se me va a ir a tomar por saco. Desde Mm. ese espacio sucede algo muy importante en esa situación, que se amplía la escucha. Y para yo poder entender cualquier cosa, a alguien o incluso a mí mismo, lo primero que necesito es escucha, no ruido. Si nada más que llega a una situación se dispara mi sistema nervioso, porque no tengo absolutamente nada de control sobre él, lo que sale es ruido, el ruido de los pensamientos alarmantes. Pu, pa, 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 pa. Entonces, yo creo que lo primero es la conexión, o sea, o lo más importante para mí es primero la conexión con tu movimiento interno de energía, con ese sentir interno, poder tener la capacidad desarrollada o la habilidad de estar presente más allá de tener un control o una teoría en tu mente de cómo gestionar las cosas. Ahora, si además de eso tienes o te han enseñado o te están ayudando a que vayas a este tipo de idea cuando sucede esto para revisar, para utilizarla, o mira, cuando sucede esto tienes que pensar esto, lo otro, lo otro, lo otro, como puede ser la ayuda, por ejemplo, de un psicólogo que te da pautas, de cualquier coach, de cualquier terapeuta que te da pautas. Si tú además tienes esa ayuda para cuando llega una situación ponerla a funcionar, pues ya tienes el tándem perfecto. Ahora empieza por ti primero, por la primera reacción, que es la de tu cuerpo. Hazte amigo, hazte, abre el lenguaje entre tu mente y tu cuerpo, entre tu consciente, que tú estás despierto, y la reacción inconsciente. Cuando A mí,
cambias eso, va a Mm. ser mucho más fácil gestionar todo. Me choca mucho que yo, por ejemplo, cuando yo vivía en estrés crónico, trabajaba en banca, hay una cosa que tú has dicho que yo no hacía, era esa atención, esa conexión con mi cuerpo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de presencia, es total, ¿no? Y parece que es muy típico decir, llámame, pero como que no tenemos tiempo. No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo, eso es lo más democrático que hay. Pero cuando tú vives en presencia, parece que el tiempo va más despacio, ¿no? Entonces te da Eso tiempo es. a escucharte. Y yo desde que empecé a trabajarme, me he dado cuenta que me he vuelto muchísimo más sensible, bueno, aparte de que soy celíaca, ¿no? Pero mucho más sensible con todo, con mi cuerpo. Entonces, si ya me tienes que enseñar a respirar, ¿no? Entonces, si ya yo estoy notando en mi cuerpo algún tipo de, ¿no? de disfunción, sé respirar o sé estar presente, solo con mindfulness, ¿no? A lo mejor no habiendo trabajado tanto ese problema a lo mejor que tengo en este momento, también se me está ocurriendo mientras hablas, ¿no? Eso que estás diciendo, esa atención, te da tiempo a escuchar, a ver, a estar presente, a ver al otro. Y decir, a ver qué le Hay un pasa, a lo paso mejor, por delante. sí, dime, sí, Es eso, hay un sí. paso por Ah, delante. claro. No, solo, Sí, que vamos solo te lo he sí, añadido. sí, vale. Claro, que vamos un paso por delante. Pero es que me encanta eso, ¿no? De esa diferencia de no tengo tiempo, vivo en estrés crónico, se ralentiza el tiempo, siempre nos falta tiempo, pero se ralentiza el tiempo de tal manera que estoy presente, estoy observando, veo al otro, me veo a mí. Me veo a mí físicamente, conexión con mi cuerpo y también si trabajo, ¿no? Lo que hemos dicho, esos miedos, ese subconsciente que está ahí, que hay un montón de cosas, pues no reaccionamos de la misma manera, ¿no? Entonces, me gusta eso, ¿no? De se amplía la escucha, se ralentiza el tiempo y estoy más presente. Entonces, sí, ¿cómo empezamos, ¿no? Un poco a tener más esa atención con Sí, el cuerpo. mira, siguiendo el hilo que tenemos, ese se ralentiza el tiempo, esa presencia, eso, ¿por qué sucede, no? ¿Qué estoy haciendo yo con mi respiración? ¿Cómo estoy respirando? Normalmente, el 98% que estoy siendo bueno de las personas en este planeta respiran casi generalmente más de la cuenta. Cuando se Mm, respira más de las necesidades que tiene tu metabolismo en cada momento, eso se le llama hiperventilación. Puede ser una hiperventilación, tenemos la imagen de la persona con el ataque de ansiedad con la bolsa aquí. No es solo eso, simplemente, aunque sea en término más bajito, es hiperventilar realmente. Entonces, creemos, hay un error muy grande, un mito, que además se enseña muy mal, muchas veces se dice respiración completa, inhala completamente llena, incluso en clases de yoga, mira que yo soy profesor de yoga y yo en mi mm. tiempo cuando me formé me lo enseñaron así y yo lo decía y era un error. Respira completamente para oxigenar bien todo tu cuerpo, ¿sabes? Y decía, llena tus pulmones, tu diafragma, todo, todo. Y eso no te permite a ti oxigenar más tu cuerpo, tirarte una hora haciendo esa respiración completa en una clase de yoga. Todo lo contrario, estás hiperventilando. ¿Qué sucede? Vamos ahí a la bioquímica importante, a la base de la bioquímica. Mm. Que cuando tú estás metiendo más aire en tu cuerpo, cuando estás incrementando el volumen de aire que entra en tu cuerpo, a la vez también estás incrementando el volumen de aire que sale, el intercambio gaseoso que decimos. ¿Y qué es lo que sale mucho más? Porque lo que entra aire, ¿y qué es lo que sale mucho más? Dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono que suena tan mal y tan poco sexy es nuestro guardián, nuestro guardián del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es absolutamente necesario para que las células que logran entrar de la respiración dentro del torrente sanguíneo, que la sangre va transportando ese oxígeno, para que la hemoglobina, que es la quien la lleva, descargue el oxígeno en las células que tienen el dióxido de carbono, tiene que tener ese dióxido de carbono presente para dárselo a la sangre para hacer el intercambio. Si no hay suficiente dióxido de carbono, el oxígeno pasa de largo. Entonces, si tú estás tirando
por respirar más mucho dióxido de carbono precioso que debería estar dentro, estás oxigenando menos. Y eso multiplicado por las 24 horas del día es oxigenar bastante menos cada persona, todos menos prácticamente y unos muchísimo menos. Tu bendito cuerpo, tu bendito cerebro. ¿Qué sucede con esto? Que cuando yo no tengo tolerancia al dióxido de carbono dentro de mi cuerpo, es decir, cuando de repente subo un poco unas escaleras o algo, me pongo a correr un poquito y estoy respirando mucho más de la cuenta ya por naturaleza, al ampliarse el dióxido de carbono en mis células por el calor generado, mi cerebro dice, hey, que no, que yo estoy acostumbrado a tirar el dióxido de carbono, que no puedo con él, y manda la señal de peligro. El sistema nervioso se activa simpático y manda a respirar más fuerte para intentar desalojar ese dióxido de carbono. Todo esto a gran escala, sea corriendo o entrenando, o sea, delante del ordenador abriéndose email, que te viene la multa de Hacienda, está sucediendo. Y eso va ligado a ese sistema nervioso que está dando la respuesta de estrés, que va totalmente ligada a esa hiperventilación, que puede ser en menor grado, repito, o en mayor grado, pero está ligada a esa respuesta de hiperventilación y se cronifica hasta el hecho más básico de un comercial, que tenga que hablar 8 horas al día al teléfono, que parece tan inocente y luego llega a casa y dice, joder, estoy machacado, me siento súper fatigado. ¿Por qué? Porque no sabe respirar funcionalmente. Todo el tiempo que está hablando está cogiendo aire con la boca. Y está soltando más dióxido de carbono, ¿no?, del necesario. Efectivamente. Y Y toda luego, esa respiración bucal por la boca, por ejemplo, está haciendo que haya mucha más cantidad de aire y que se desperdicie mucha cantidad de dióxido de carbono, sistema nervioso activado de fondo todo el rato en la rama simpática, que es la de estrés, y eso es lo que produce físicamente, ya sé que es un poco rollo, pero que el cortisol salga por toda la sangre para decir a las adrenales que vayan para allá a llamar a la glucosa en el hígado, que mande la glucosa al cuerpo para que se active, y eso agota totalmente. Tanto claro, es agota que que las personas que sufren de mucho estrés durante muchos años, está cada vez habiendo más gente con diabetes de tipo 2, porque de tanta glucosa que mandas, la insulina deja de funcionar, deja de poder neutralizarla, porque dice, dejadme ya en paz, macho, estás así todo el día mandándome con la glucosa para arriba y para abajo. Fijaros el problema. Hiperventilación crónica, de claro, respiración qué fuerte. disfuncional. Sí, qué fuerte. Siempre hace un pequeño, ¿no? Como me gusta hacer como pequeños nudos, se dice en coaching, y a ver si lo he entendido y a ver si se entiende mejor, ¿no? Es como que si yo respiro mal, incluso si hago esas respiraciones completas, suelto mucho dióxido de carbono, ese dióxido de carbono que yo lo necesito también para oxigenar mis células, ¿no? Porque ayuda a transportar ese oxígeno, lo digo con otras palabras menos técnicas. ¿Qué pasa? Que claro, el cuerpo necesita una homeostasis, necesita un equilibrio y ese equilibrio ya se está perdiendo un poquito. Entonces, en cuanto no estamos teniendo esos Bastante. equilibrios, el cerebro también se estresa, ¿no? Porque dice, uy, me están mandando menos, más o como funcione. Y me choca porque Eso, es como lo mismo. Es decir, si yo, aunque esté, no sé, en general, no estoy tampoco hiperventilando tanto, que a lo mejor sí, pero ya me viene algo que mentalmente tengo una creencia que es peligro, 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 como hemos dicho en el email, o viene mi jefe y dice, no has vendido tanto, también hiperventilo y pasa la misma respuesta, ¿no? Pasa lo mismo, es decir, me bucle. estreso, sube la glucosa, no mandamos sangre a la piel por si hay una herida, entonces luego vienen los problemas de piel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me gusta mucho y me choca mucho, ¿no? Como para mí ahora, en este momento sí que está siendo, ¿no? Como huevo y gallina, ¿no? Porque si yo respiro bien, a lo mejor no me voy a estresar y mi cuerpo tampoco va a notar esos desequilibrios y si me estreso, también me desequilibrio, ¿no? Entonces, ese desequilibrio provoca estrés crónico, entonces, como estamos forzando siempre, otra vez, no estamos en homeostasis. No sé si he Eso hecho ahí es. un pequeño. Sí, me Totalmente. parece súper interesante. Es que además, tú date cuenta lo que decía antes, que tu parte inconsciente realmente está respondiendo para sobrevivir.
está haciendo una respuesta de decir, hey, que está sucediendo esto, voy a mandar, está subiendo el dióxido de carbono, no tenemos tolerancia al Mm, dióxido de carbono. Entonces, voy a mandar la señal de respirar un poco, de ventilar más para desalojarlo del cuerpo. Fíjate, está intentando salvarnos realmente. ¿Te das cuenta lo que digo de siempre, la inteligencia de nuestro cuerpo por dentro? No es que funcione siempre, mal, todo lo contrario, si funciona bien. Ahora, se ha roto el canal de comunicación. Si yo siempre. soy consciente y tengo la capacidad, he entrenado la forma de respirar funcionalmente y he transformado mi respiración y como quien va al gimnasio todo el día de mi vida, a partir de ahora estoy conectado en ir trabajando sobre mi respiración funcional mientras me desenvuelvo durante mi día y Mm. ser consciente de mi respiración, que no lo he dicho, nasal, eso no lo he dicho todavía, nasal, nada de la boca porque eso genera hiperventilación, pues si esto sucede, voy a poder decirle cuando está empezando una respuesta a estrés, le voy a poder decir a mi sistema de dentro, a mi yo Mm. subconsciente, con mi respiración, mira, estoy bajando de repente la cantidad de aire que estoy tomando que vi que me estaba yendo a más, que estaba empezando a hiperventilar silenciosamente, estoy autorregulando completamente y porque le estoy diciendo, aquí no hay ningún tigre del cual huir. Y a través de este control que tengo de mi respiración, le estoy diciendo eso a mi cerebro, a mi sistema nervioso. Mi sistema nervioso, la respuesta que está haciendo en ese momento es de bajar el sistema simpático de nuevo y subir el parasimpático. Porque al llevar, por ejemplo, esa respiración baja, profunda no es, profunda es abajo, como en lo profundo del océano, al diafragma, para que se abra. Ahí pasa ese Cómo nervio sería vago, profunda, Sen? ¿Cómo sería entonces profunda? Una respiración profunda. nace desde la parte más baja de las costillas, incluso un poquito más abajo, no inflando la tripa, como dicen. No, llena el abdomen, no es tanto llena el abdomen, sino abre por la parte baja de tus costillas, permite que se abra desde ahí y al permitir que se abran tus costillas, extiende el diafragma para permitir que la entrada del aire pueda descender también a la parte más profunda de los pulmones. ¿Por qué en la parte más profunda de los pulmones tiene que llegar el aire que entra en nuestro cuerpo? Porque ahí están los alveolos más importantes, que son los que mayor tasa de oxígeno introducen a la sangre. Los que están más arriba en el pecho tienen menos eficiencia. Los que están en la mitad de los pulmones tienen un poco más de eficiencia de llevar oxígeno a la sangre. Pero los alveolos que tienen más capacidad de llevar oxígeno a la sangre están abajo. Y eso es cuando tú respiras superficialmente aquí, apenas está entrando el oxígeno y ya puedes respirar muy hondo aquí, que no estás metiendo oxígeno diciendo, mira, mira, respira hondo. Y subes los hombros y te quedas aquí arriba. No es aquí, es aquí. Es aquí, tiene que llenar ahí realmente. ¿Qué es lo que sucede? Que yo lo he hecho exagerado esto. Cuando tú respiras de manera tranquila, eso se haría, por ejemplo, corriendo. Tú vas a correr y quieres correr de manera respirando funcionalmente, para que el ejercicio te aproveche al máximo, te evite, te genere sobretensiones, diferente tipo de lesiones que pueden suceder por no oxigenar bien. Entonces, por toda esa cantidad de fuerza que necesitan tus músculos, que necesitan mucho más oxígeno, la activación abajo va a ser más grande, porque vas a respirar más veces por minuto. Entonces, realmente, como necesitas llevar más oxígeno así, pero cuando estás en reposo, apenas se tiene que sentir el movimiento de tu cuerpo. Mucha gente en reposo se les ve los hombros así, o suspiran mucho de repente, Mm. Yo, su- y se oye la respiración. yo cuando tenía estrés crónico suspiraba mucho. Llegaba a casa y era como, ay, no. Hiperventilación. Entonces, ese es un signo. Respirando, al aprender a respirar funcionalmente es no escucharte respirando. Es que además tiene mucho significado. El hecho de no escucharte eh, respirando, esto lo puedo decir con palabras, pero hay que sentirlo.
te sientes muchísimo más conectado o escuchándote a ti mismo en tu silencio, porque eres mucho más perceptivo de esa energía interior, cómo está respondiendo a cualquier estímulo que sucede, de alegría, del ese que te venía a echar la bronca al jefe, de, ostras, un perro que se ha cruzado en la calle y el coche casi le atropella y cómo te has sentido por dentro, todo. Cuando tu respiración está completamente calmada, hay un espacio que se abre dentro de ti, de escucha interna. ¿Qué sucede? Que cuando tú has aprendido o comienzas a respirar funcionalmente, estás entrenando esto, ya lo has integrado y mantienes esa integración día tras día, ese trabajo de como quien va al gimnasio, pues tú aprendes a hacer tus patas de respiración. Es que cualquier pequeño momento que veas que no, que está entrando ese sistema nervioso a hacerte respirar más de la cuenta, es que lo ves llegar y cuando lo ves llegar, en serio, no tiene nada que hacer, porque ya lo has visto y lo autorregulas, y lo autorregulas. Ya te digo que si encima de ese momento, en cualquier momento tienes herramientas, si tú, por ejemplo, te gusta la meditación y te gusta detenerte a meditar en cualquier momento, o te gusta escribir o lo que sea, algo que te haga conectar contigo de alguna manera, es que le vas a sacar muchísimo más partido si partes siempre de una consciencia, de una ventilación, digamos, perfecta dentro de tu cuerpo, justo la que necesita tu cerebro y tu cuerpo en ese momento. Es que todo se potencia. El deporte, el estar hablando, dando una charla para 300 personas, el estar hablando por teléfono para vender un producto, un comercial, el estar en una bronca súper jodida con tu pareja. Sabes que no sabes por dónde agarrar la bronca y por qué está pasando esto y tú, no sé cómo lo voy a hacer, pero estoy aquí. Y por dentro, según te está lanzando toda la retahíla, tú estás autorregulando. Te aseguro que vas a tener muchísima menos reactividad de decir cosas que luego te arrepentirías de decir cuando estás desde ahí. Y así para todo. Esto es lo que es la respiración funcional. Y no las técnicas de respiración, que es lo que todos sabemos, que es pues, lo que dices tú, la respiración cuadrada, de los De los marines, navis, sí. o O respira la 4, 7, 8 o no sé cuántos, 478. que está muy bien todo eso, pero para que todo eso se pueda hacer hay que hacerlo con sentido, saber el por qué no y cómo sucede dentro de tu cuerpo. Entonces ya eres tú, respecto a tu circunstancia fisiológica, quien va adaptando esas respiraciones en esos momentos para ti. Yo, por ejemplo, ante una situación de una bronca gorda, que te viene el ostras con alguien a quien quieres, de repente está sucediendo, yo, desde mi entendimiento con mi cuerpo y mi comunicación, cuando veo de repente que está llegando esa tensión, alargo mucho la exhalación, siempre mi respiración nasal, observo cualquier tensión para que se suelte, si está bloqueada mi respiración en algún punto, y alargo mucho la respiración, la exhalación por la nariz, y me conecto mucho con la zona del diafragma cuando inhalo suavemente para no forzarla, y alargo mucho la exhalación. Por ejemplo, yo, Más, exhalamos más, hay que exhalar más más, que respirar, ¿no? Por eso 478, sí, etcétera, ¿no? Siempre soltamos desde más. abajo, sin que suceda aquí, porque eso es lo que está haciendo, está estimulando toda la parte del tronco del nervio vago que entra por el diafragma y sube hacia arriba, pero atraviesa el diafragma y al estimularlo el nervio vago es uno de los que está haciendo que ese sistema parasimpático se nivele y baje el simpático. Entonces esto, por ejemplo, a mí me ayuda, pero a una persona que no sabe respirar funcionalmente, eso le puede costar bastante, le puede costar. Entonces, Hombre, claro, una, una persona que está en estrés no tiene esa atención, ¿eh? Si no lo has trabajado es súper claro, difícil. y a lo mejor tiene la nariz taponada y no puede, y tiene que saber.
cómo trabajar la respiración funcional para destaponar la nariz, o tiene que saber cómo gestionar eso si en ese momento no puede de esa manera. Por ejemplo, para tener tolerancia al dióxido de carbono un poquito de una manera fácil y que en situaciones de estrés que esté llegando se baje esa hiperventilación y ganes un poco de tolerancia a tu dióxido de carbono para que tu centro respiratorio deje de mandar la señal de respira más fuerte, que al final te estresa más. Hay un ejercicio ante una situación que estés tú solo y que te está ocurriendo y te está llegando la ansiedad, es te pones de pie, conectas con tu respiración nasal por la nariz durante medio minuto, una respiración en reposo, venga, voy a respirar por la nariz. Y al final de una exhalación, pones los dedos en tu nariz, tapando, y das entre 6 y 10 pasos andando, tratando de relajar tu cuerpo, Sin que depende de respirar. cada persona, sin respirar. Al final de la exhalación, yo estoy conectando con mi respiración, inhalo, exhalo, estoy viendo cómo es mi respiración en ese momento que está entrando el estrés y que necesito bajar. Vale, ya tengo esa respiración, medio minuto conectando con ella y al final de la exhalación pongo los dedos en la nariz y doy pues entre 6 y 12 pasos. Quito los dedos y me paro. Respiro dos veces por la nariz, tratando de autorregular, de ir hacia abajo. Y al final de esa segunda exhalación por la nariz vuelvo a poner los dedos y doy otra vez, pues por ejemplo, esos 10 pasos. Y vuelvo a parar. En el pasillo de mi casa, me da igual. Si me está sucediendo eso en el pasillo de mi casa, si me está sucediendo eso en un aeropuerto y no quiero hacer eso de ponerme los dedos, lo puedo hacer sin ponerme los dedos también. Al final de la exhalación, no me lo pongo los dedos, pero dejo de respirar dando los pasos. O si estoy en un sitio que no me puedo levantar y estoy así, puedo directamente ponerme los dedos en la nariz después de esa exhalación y contar 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Una respiración por la nariz, intento ir calmando. Segunda. Y al final de esa exhalación segunda, de nuevo, 5, 4, 3, 2, 1. Ojo, que pueden ser también 3 segundos en vez de 5. 3. Eso me lo va a decir mi cuerpo. ¿Cómo? Si las dos siguientes respiraciones veo que voy calmando. Si veo que me estresa un poco más, corta solo 2, 3 segundos. 1, 2, 3. Dos respiraciones y al final de la segunda, 1, 2, 3. Hazlo así hasta que te calmes. Y también, otra es con las manos como si fueran un cuenco. Esto tiene que ver con el dióxido de carbono, con la bolsa. Con ponerte con los codos en la mesa y estás en esa situación, te lo pones aquí. Y por la nariz, te haces bien la cápsula, apoyas tus codos de tal manera que tus hombros no se te suban, que puedas tener los hombros tranquilos, relajados, y tratas de respirar lento, lento, suave, muy sutil, todo lo que puedas en ese momento, con las manos aquí. ¿Por qué las manos son más efectivas que una bolsa? Porque hay menos espacio y el dióxido de carbono, que no es malo para nada en ese momento, todo lo contrario, va a ayudar a que no se escape y que haya más dentro de tu cuerpo para que tu cuerpo se haga a él y al hacerse a él deje de hiperventilar antes, va a trabajar de una forma mucho más eficiente. No se va a escapar y tu centro respiratorio lo va a acabar reconociendo y va a bajar la llamada a hiperventilar como estabas, Qué bueno, Sen. Ahí quiero decir una cosa. por ejemplo, Nunca, no sabía exactamente lo de la bolsa, por qué era, que lo sabemos todos, ¿no? Pero claro, ese dióxido de carbono de para vuelta. retenerlo y en ese momento que se pueda hacer todo ese proceso. Qué interesante. Yo cuando he hecho alguna cosa para empresas que le he metido algo de respiración, porque hablo de todo y digo, pues mira,
hay una cosa que siempre que pongo y que me parece súper importante, porque a mí me han contado muchas cosas de personas que están en el trabajo y tienen estrés, están en una charla, están hablando en público, están con un cliente, lo que sea, o están en la oficina, en una reunión, que no pasa nada, no pasa nada, porque uno se vaya al aseo 5 minutos. Siempre podemos decir que vamos al aseo. Es decir, a veces es como que nos da más, me está pasando algo, me siento mal, que se van a dar cuenta, ¿no? Creamos ese estado peor de ansiedad y no sabemos lo que puede pasar en ese momento, incluso, no sé, desmayo o de ansiedad o pasar un muy mal rato. Entonces, que no pasa nada, nos vamos a la hacer 5 minutos, hacemos ese ejercicio de respiración uno de los dos y si no podemos, pues también podemos hacerlo como tú has dicho. Pero me parece súper importante decir que siempre podemos ir 5 minutos al aseo. Que no Siempre es somos que el ombligo del mundo, ni parece que estamos en una reunión. Yo, por ejemplo, como recuerdo, y cosas que me han contado, en una reunión ahí sufriendo. Pues no, oye, que vengo ahora mismo que tengo que ir a la segunda, ¿sabes? A que si te haces pipí o yo qué sé. las Y entonces que lo hagamos. reuniones, las reuniones es que son De momentos estrés. perfectos para hacer esos pequeñas perlas de trabajos más específicos de respiración funcional que haces durante el día, ¿sabes? Como puede ser algún diferente tipo de apnea, porque no, si estás con gente no tienes por qué hacer Mm, así. Tú puedes mantener la respiración, no, nadie te va a ver cortando desde claro, ahí. Y tú puedes estar haciendo determinado ejercicio con unos tiempos o lo que sea y nadie se está dando cuenta. claro. Es que me, Y tú me estás parece importante y decir eso, porque hay es una mucha gente que está maravilla. como... mm, Eh, que nadie se da cuenta, Pero sobre que la gente no nos está mirando todo el rato. Eso no me se parece están dando importante cuenta. remarcarlo. Mm, Entonces tú estás haciendo un trabajo por tu salud diariamente que estás adaptando a tu modo de vida. Si trabajas en oficina o si tienes que desplazarte andando a no sé qué, a no sé dónde, tu trabajo de respiración funcional, como quien va al gimnasio, pero el que va al gimnasio tiene que gastar sí o sí una hora en irse al gimnasio para allá, luego venir en este horario porque otro no puede. No, pero la respiración funcional, uno, el trabajo principal es ser consciente de tu respiración nasal durante todo el día. Vale, eso está claro, eso no lo tienes que dejar. Pero luego hay ciertos momentos que tú vas a utilizar durante el día para hacer ciertas pautas, ¿vale? Que ahí viene la individualidad de cada persona, cómo se va haciendo esa progresión. Y es como crear un nuevo hábito en tu vida. Pero lo más potente es que no necesitas gastar más tiempo del que tienes en tu día. Es que puedes ir haciendo algo mientras conduces, puedes ir haciendo algo mientras andas en este tramo justo al trabajo o cuando sales del trabajo para ir al coche o cuando estás sentado en el autobús o cuando estás esperando en la cola del banco o estás esperando a alguien sentado en algún sitio. Cualquier momento de tu rutina normal sin tener que cambiar nada es perfecta para meter ahí, ¡pum!, ese entrenamiento, por así decirlo, sí, porque lo es, de respiración funcional, porque es lo que te va a mantener durante todo el día esa tolerancia perfecta a que el dióxido de carbono pueda estar dentro de tu cuerpo sin necesidad de desalojarlo, con lo cual va a permitir que se oxigene a toda la capacidad para la que está hecha realmente tu cuerpo en ese momento, para que se oxigene tu cuerpo y tu cerebro a esa capacidad. Luego influyen más cosas, por claro. supuesto. El cómo tú trabajes con tus ritmos circadianos. Si te acuestas cenando a las mil y gallo con las luces blancas estas de LED puestas hasta las 12, pues lógicamente la respiración no es Superman, va a hacer todo lo que pueda por ti, pero tienes que cambiar también esas cosas para dormir mejor. Quiero Sí, decirte, hay más cosas. hombre, La nutrición, si te alimentas comiendo todo el día guarrerías, la mm, respiración te va a ayudar un montón a tu fisiología, pero esa parte también te va a estar tumbando parte del trabajo, ¿sabes? Pero la respiración, ¿qué es? Estamos todos de acuerdo en que es lo primero que necesitamos para vivir. Porque sin comer te puedes tirar 40 días o más, que hay mucha gente mucho más, beber 5 días y sin respirar, ¿cuánto? ¿2 minutos y medio? dormir. Y sin dormir igual, ¿no? Como 3, 4 días, no podemos, Claro, nuestro cuerpo necesita esa regeneración. Y yo creo que me viene también, es decir, si yo aprendo a respirar, entonces creo esos espacios, entonces estoy más atento a mi cuerpo, etcétera, etcétera, es que yo creo que viene todo de la mano, ¿no? Pues yo cuando empecé a hacer cambios, tú ya estás muchísimo más atento y entonces cuando comes mal te das cuenta que las digestiones son más pesadas, que no respiras igual,
cuando duermes más, ¿no? Es como yo creo que todo se va engranando, ¿no? Se va, madre mía, Todo, todo. llevamos casi una hora, Ostras. llevamos casi Yo la que hora. rajo que no veas No, como pero me rajo. parece súper interesante y como dice Sara, hola Sara, y además nos han metido ahí esos dos ejercicios de respiración para cuando suben un poquito los niveles. Y ya para terminar, que no lleguemos a la hora, ¿qué le dirías tú, Sen, a una persona que tiene que empezar por algún sitio porque está estresada y está escuchando esto y dice, ¿cómo puedo? Yo respiro mal, ¿por dónde puedo empezar fácilmente? Bueno, fácilmente. Lo primero, cierra la boca. Es que además es como decírtelo a ti mismo. Tío, tía, cierra la boca. Además tiene doble sentido, como Sí, es, deja de parlotearte, hablar ¿no? de Tiene más. el sentido físico y el sentido mental. Deja de parlotearte y contarte toda esa historia con la mente que te está volviendo loca de cómo son las cosas, y cierra la boca y fisiológicamente igual, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a entrenar de nuevo todo este gran órgano que la nariz no es solo esto, es toda esa pelota de tenis que hay debajo de ello, maravillosa, que cumple más de 30 funciones que tienen que ver con la respiración. La boca no cumple ninguna, cero, la boca es para comer y le sirve a las cuerdas vocales para proyectar la voz, pero no para respirar. Cierra la boca y recuerda que es metafórico y va unido a deja de Sí, creerte todo lo que te cuentas con la mente, cierra tu boca también, ¿vale? Y aprende a darte cuenta cuando estás respirando por la boca para cerrarla suavemente, tus labios cerrados y volver a tu respiración nasal. Hay que empezar a reeducar y a poner a tono de nuevo este órgano, porque además la respiración, la nariz, se genera aquí una cosa maravillosa que es el óxido nítrico en los senos paranasales, que es un broncodilatador para ayudarte a la difusión del oxígeno con la sangre y que entre para donde tiene que ir a sus células también, para poder llegar a ellas. Y ese óxido nítrico no lo estamos aprovechando, estamos con la boca abierta respirando. ¿Por qué? Porque no puede bajar hacia abajo, hacia el organismo, hacia los pulmones, por ejemplo. Bueno, y he dicho solo eso porque me parece y importante, pero súper profundo, además, la prevención de enfermedades, ya, sin entrar en ese tema, efectivamente. ¿no? Es decir, si la célula tiene más oxígeno y Catarros, el cerebro virus y tiene más todo eso, oxígeno, casi todo, sistema un inmune, porcentaje enorme de virus y de catarros se cogen y se contagian por tener ligeramente la boca abierta, donde estás en contacto con la gente, con lo que sea, sin darte cuenta, o hiperventilar más y tener que, aunque sea un hilillo y no te das cuenta, porque si tú respiraras solo por la nariz sería muchísimo, de manera sutil, lenta, diafragmática, sería muchísimo más difícil que el virus te pueda pillar. Por ejemplo, ahora que estamos en invierno y que todo el mundo se contagia. sí, y bueno, Entonces, y sin hablar de todo lo que ahora, ¿no? Que parece que una persona tiene algo y es como, "Oh". Entonces, ¿qué pasa? Que entramos también en estrés, ¿no? Porque yo ujú, soy peligroso o peligrosa para otros y otros para mí. Entonces, entramos claro, también en ese estrés y es todo como muy contraproducente, ¿no? Tenemos que llegar a la base, tenemos que cerrar la boca más para respirar mejor, hablar mejor de los demás y hablarnos mejor a nosotros mismos, a nosotros ¿no? mismos, Y perfecto. Eso me ha hablar, gustado. como dices, ¿no? Lo de tenemos una boca y dos oídos, ¿no? Y dos orificios por la nariz. Que me encantaría. Mira, Así ya es. que nos pasamos de la hora, pero ya la última pregunta, porque me encantaría saber, Sen, ¿qué Sí. diferencia hay entre un orificio y el otro? Porque se hacen muchas respiraciones, ¿no? En yoga, en Kundalini, me parece, no tengo mucha idea de los nombres. Sí, ¿Por qué a veces tapamos un orificio? ¿Qué diferencia hay entre respirar por los dos y por uno? sí, bueno, eso se utiliza, pero para cosas específicas se puede incluso respirar llenando completamente las tres partes de los pulmones y exhalar. Hay ejercicios específicos donde tú quieres conseguir una activación del sistema, por ejemplo, simpático, eh, y de estiramiento de las fascias, justo todo unido, que quieres conseguir cualquier tipo de activación o hiperventilación fuerte controlada durante un solo minuto, en un momento dado, o durante 2 minutos, ¿no? Para conseguir un estado en el que te haga clic cualquier movida de la mente y puedas entrar en otro espacio. Ahí, esas cosas yo las respeto. Se pueden hacer Ya, controladas. Entonces, esto, por ejemplo, en yoga tiene que ver con los
canales energéticos que, digamos, vamos a decirlo un poquito más rápido en resumen, activación de la parte más racional o activación de la parte más subconsciente, Subconsciente. emocional, Mm. ¿no? Que hay dentro. O entonces, según tapas, si tapas este orificio, si respiras por este orificio, se activa más esta parte del cerebro. Si La respiras más contraria. por este, se activa la contraria, que hay una parte de activación, pues para que te relajes más, para activar más la zona del cerebro donde ayuda a la estimulación del sistema parasimpático, y otra del simpático, pero de una manera suave y controlada. Se hace en yoga, eso se hace de una manera para no sobreestimular. Entonces, si tú hiperventilas de una manera incontrolada y porque estás mal, ahí sí que te pasas y tu sistema simpático se desborda. Tú lo haces de esa manera, pues para crear equilibrios y mantener, a lo mejor activar un poco tu energía y estar despierto. Si te pasado un orificio, que no me acuerdo cuál es, y este es para estar despierto, siempre me hago un lío, porque como yo no hago esa respiración, yo directamente respiro funcionalmente. Sí, bueno, ahora también dicen, que he estado con una neuróloga varias veces, dice que es un neuromito lo de las dos partes del cerebro. Porque Es que realmente han hecho también estudios de, por ejemplo, si tienes un tumor cerebral, somos tan flipantes que imagínate que a mí me tienen que quitar un tumor y me van a quitar el habla. Entonces lo que hacen es, hay estudios en los que hacen que van dando pequeñas cargas eléctricas en la parte del habla, en la que conforme voy hablando me va dando más y más, y ¿sabes qué va pasando? Que el habla se va a otro sitio. Y me suben la carga, voy hablando, me cuesta, voy entrenando, y se va a otro sitio, y se va a otro sitio. Por lo que cuando te quitan ese tumor, yo ya hablo. Entonces, el, aparte de que puede cambiar de lado, bueno, varias cosas sí, pero sí están viendo que es un neuromito, sí que hay una tendencia, pero eso de que un lado es creativo, el otro lado es más racional y todo eso. Entonces también esa respiración, a lo mejor, si eso es así, no estoy segura porque yo no es profundizo en eso, que esas puede ser. respiraciones normalmente suelen ir acompañadas también de ciertas apneas después de la inspiración, Mm. después de la exhalación, ciertas cosas. Yo realmente, desde que conozco todo el tema de la respiración funcional, fíjate que me formé en 2 escuelas de yoga, fui profesor, di clases, utilicé todo tipo de respiraciones, digo, ya está, si es que con esto no he conseguido tanto con esto, sin tener que irme a fuegos artificiales ni a historias, como lo que, o sea, en toda mi vida, como todo lo que me han enseñado antes, con todo tipo de forma de respirar. Entonces, me quedo con lo que realmente vale. Y lo que realmente vale es aprender a respirar funcionalmente las 24 horas del día y ser el propio maestro del aliento de tu vida en cada situación que sucede y que llegue a ti, sea fácil, difícil o normal. Y ya está. Me ha encantado, lo de tu maestro del aliento de vida, ¿no has dicho? El, Me- ma- el maestro de tu aliento de vida, tu tú, propio maestro, ¿no? sí, sí, del aliento de vida, ¿no? Claro, Entonces, resume, es que es el aliento de vida. sí, sí, Sin sí, él no no hay hay vida. vida, no hay vida. Entonces, resumiendo, cerramos la boca, aprender a respirar, Por la buscar nariz, por la nariz suave, siempre, lento, en la parte suave, profunda de los lento. pulmones, abajo, en la parte baja de los pulmones, suave, lento. Y es cuando te escuchas la respiración a ti mismo, sabes que tienes que detenerte, observar cómo te estás sintiendo, qué pasa, qué situación está habiendo para que tú estés así, y tratar de descender el volumen de aire que estás metiendo, probando a alargar un poquito la exhalación por la nariz, a ver qué tal te va yendo. Es todo muy individual, por eso las asesorías que hago individuales me gusta, aunque haga talleres, me gusta más la asesoría individual, Sí, sí. porque, vamos, y le cojo y le hago racatrá, le doy la vuelta al calcetín en un momento. A mí me pasa igual, a mí me encanta porque creo que ha llegado el momento de que nos conozcamos. Es que el autoconocimiento es una herramienta para el estrés y para todo. Entonces, yo por eso en estos directos siempre pregunto qué es el estrés para ti, para normalizar que cada uno vemos la vida de una manera, el estrés también es perceptivo y entonces eso, conocernos, la respiración, nuestro cuerpo, nuestra mente,
a nivel general y a nivel específico es una herramienta brutal. Y Sen, Que, te va... Dime. sí, por cierto, lo último que te quería decir, de eso de conocernos, si queréis conocer más acerca de la respiración y de todo esto que hablo más en profundidad, de la respiración funcional y las aplicaciones en su vida, en las diferentes cosas que nos pueden llegar a la vida, Mm. tengo una newsletter que tiene un nombre muy cachondo que se llama la Respiraletter, ¿vale? Y ahí envío emails donde profundizo mucho acerca de la respiración funcional. El nombre A también ver, es muy raro de mi web, pero bueno, ya es familiar porque soy el respirandero, ¿no? Pues la web es respirandero.com, con la N entre medias, ¿vale? Ahí entráis y os podéis suscribir a la Respiraletter para leer que respírale. no habéis cosas que no habéis escuchado en vuestra vida sobre la respiración y que os van a dar la vuelta al calcetín y seguramente os animen a haceros Qué maestros guay. también de vuestro propio aliento de vida. Además, esa Respiraletter hay que leerla respirando funcionalmente y con la boca cerrada. Así Se es. lee, no se habla. Sé, muchísimas gracias, se me ha pasado de verdad, te lo prometo, lo digo siempre, pero se me ha pasado volado, hablaría muchísimo más. Y eso, os animo a cualquiera que quiera aprender más a tener menos estrés, a respirar, a tener esa atención consigo mismo, a seguir al respirandero, a Zen, y que entre todos profundicemos, nos conozcamos mejor, tengamos menos niveles de estrés, y eso también es bueno para nosotros y es bueno para todos los que nos rodean. Así que nada, muchas gracias a todos los que estáis por aquí, los que nos veis, los que aportáis y sobre todo a ti, Zen, por atreverte a estar este ratito conmigo. Un Muchas gracias placer para mí. y buenas noches. Muchas gracias, Zen. Gracias a ti, bonita. Adiós. Hasta luego.